Metafísica de Aristóteles. Aristóteles introdujo el concepto de metafísica en esta obra. Es una obra que aborda cuestiones clave para la comprensión de la realidad, la existencia y la naturaleza del ser. Entonces, este libro, La Metafísica, es una de las obras más influyentes de Aristóteles y fue escrita en el siglo IV a.C. Aunque los textos originales de Aristóteles han llegado a nosotros de forma fragmentaria, la filosofía se ha preservado y estudiado ampliamente. La obra se desarrolla en el contexto de la filosofía griega, donde Aristóteles busca comprender la naturaleza de la realidad más allá de los estudios específicos de la física y otras ciencias. La metafísica está dividida en 14 libros, cada uno aborda diferentes aspectos de la metafísica y estos libros están organizados de manera que reflejan el proceso de exploración y análisis filosófico que Aristóteles realiza. La obra aborda cuestiones fundamentales sobre la existencia, la naturaleza de la realidad, la sustancia y las causas de los fenómenos. Aunque el texto es complejo y aborda muchos temas, algunos de estos temas son centrales e incluyen la teoría de las causas, la sustancia, el acto y la potencia. Aristóteles también explora la pregunta de qué significa ser y estudia el concepto de ser en cuanto ser, ousia, ser en cuanto ser. Examina la idea de sustancia como lo que existe en sí mismo y es la base de todas las propiedades y cambios. Aristóteles introduce las categorías, que son diferentes maneras de que el ser pueda ser entendido. Estas categorías incluyen la sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión. La teoría de las 4 causas, por ejemplo, causa material, la materia de lo que está hecho una cosa; causa formal, la forma o existencia que define qué es una cosa; causa eficiente, el agente o proceso que produce el cambio; causa final, el propósito o fin para el cual una cosa existe o se produce; y la importancia. Esta teoría ha proporcionado un marco para entender el cambio y la existencia del mundo, implicando por qué las cosas son como son y cómo han llegado a serlo. Cuando se refiere a acto y potencia, en acto es el estado actual de una cosa, lo que una cosa es en su realización plena. Potencia son las capacidades o potencialidades que una cosa tiene para cambiar o desarrollarse. Relación entre acto y potencia. Menciona Aristóteles que estos conceptos son para implicar cómo el cambio y el desarrollo ocurren en el mundo. La potencia se convierte en un acto cuando se realiza una posibilidad. También habla de la sustancia y las formas. La sustancia primaria y secundaria. Aristóteles distingue entre una sustancia primaria, los individuos concretos, y la sustancia secundaria, las especies y géneros a los que los individuos pertenecen. La forma y la materia. A diferencia de Platón, Aristóteles sostiene que la forma y la materia están unidas en sustancia y no existen por separado en el mundo de las ideas. También hay que hablar de la metafísica como base ontológica. Aristóteles establece las bases de la ontología, es decir, el estudio del ser y la existencia, y las ideas de Aristóteles sobre la existencia, las causas y el acto y la potencia influyó profundamente en la metafísica. La obra de Aristóteles fue crucial para la filosofía medieval, especialmente para los escolásticos que integraron sus conceptos con la teología cristiana, y filósofos como Santo Tomás de Aquino utilizaron la metafísica para desarrollar sus propias teorías filosóficas y teológicas. Hay una relevancia actual en la filosofía moderna y contemporánea porque la metafísica de Aristóteles sigue siendo una referencia importante en la modernidad, influyendo en debates sobre la realidad, la existencia y la naturaleza del conocimiento. La obra ha contribuido al desarrollo del pensamiento filosófico a lo largo de la historia, proporcionando conceptos y metodologías que siguen siendo relevantes para los filósofos contemporáneos. El objetivo del segmento, en este caso de la metafísica, es que explore y define conceptos fundamentales que incluyen sustancia, causa, forma y materia. Estos conceptos son esenciales para comprender la filosofía metafísica de Aristóteles y su visión sobre la realidad. En la metafísica, Aristóteles define sustancia o ousia. Ousia se dice ousia y no ousia, donde define la sustancia como lo que existe en sí mismo y es la base de todo lo que es. Es la esencia de una cosa, lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. La sustancia es lo que permanece constante, mientras que las propiedades y los estados de una cosa pueden cambiar. Tipos de sustancia: hay
sustancia primaria y sustancia secundaria. La sustancia primaria son los individuos concretos, como en un hombre particular o un caballo específico. Estos son seres concretos que tienen existencia independiente, mientras que las sustancias secundarias son las categorías o géneros a los que las sustancias primarias pertenecen, como la especie hombre o el género animal, y estas no existen independientemente, sino como clases de sustancias primarias. También habla del fundamento de la realidad. La sustancia es un tema central en la metafísica de Aristóteles y la base sobre la cual se constituye toda su teoría sobre la realidad. La materia de la cual algo está hecho es la causa material. Responde a la pregunta de qué está hecho esto. Por ejemplo, la madera es causa material de una mesa. Causa formal, la forma o estructura define qué es algo. Responde a la pregunta ¿qué es esto? La forma de una mesa es lo que hace ser mesa y no otra cosa. La causa eficiente, el agente o proceso que produce el cambio. Corresponde a la pregunta de quién o qué ha producido esto. El carpintero es la causa eficiente de la mesa. Y causa final, el propósito o fin para el cual algo existe. Responde a la pregunta ¿para qué sirve esto? La causa final de una mesa es proporcionar un lugar para poner las cosas. Esto es importante debido a que las cuatro causas proporcionan un marco para explicar por qué las cosas son como son y cómo llegan a serlo, y Aristóteles utiliza esta teoría para abordar cuestiones sobre el cambio y la existencia. Esto es muy interesante. Bueno, vamos a hablar ahora de materia y forma, donde materia es el sustrato subyacente que recibe la forma. Es potencialidad pura, es decir, lo que tiene el potencial para tomar diferentes formas. En la metafísica, la materia es el principio de potencialidad y cambio, y la forma es la esencia y la estructura que define una cosa. La forma actualiza la materia, convirtiéndola en una cosa específica. En otras palabras, la forma es lo que da a la materia su carácter definido y específico. Cuando hablamos del heliomorfismo, Aristóteles introduce el concepto de heliomorfismo, que es la idea de que la realidad está compuesta de forma y materia. La sustancia es una combinación de ambas. Materia en el sustrato que recibe la forma, y la forma es lo que define la estructura y la función de la materia. La forma actualizada de la materia le da una forma específica y determinada, que es una cosa particular. La materia sin forma es solo potencialidad, mientras que la forma sin materia es abstracta o irreal. Y esto es algo que, como mencionamos antes, va en contra del mundo de las ideas, donde esto solo es una imitación, sino que acá la materia y forma se unen y están acá mismo. La realización entre forma y materia es central para entender cómo existen y cambian las cosas del mundo. Aristóteles utiliza estos conceptos para explicar la realidad de una manera que una la potencialidad con la actualidad. Otro tema interesante es la ontología y su uso por Aristóteles. La ontología, explica Aristóteles, que es un concepto de su obra metafísica, y se ocupa del estudio del ser en cuanto a ser, es decir, de las características y principios fundamentales de la existencia. El origen de este término proviene de ontos, que significa ser, y logos, que significa estudio o discurso. Así, ontología se traduce entonces como el estudio del ser o la discusión sobre el ser. La ontología es una rama de la filosofía que investiga la naturaleza, estructura y categorías del ser, y se ocupa de preguntas fundamentales sobre qué significa existir y cuáles son los principios que subyacen a la existencia de todas las cosas. Investigaciones del ser. En metafísica, Aristóteles se centra en el estudio del ser en cuanto ser. Su objetivo es entender las propiedades esenciales del ser y los principios que rigen la existencia de todas las cosas. Aristóteles utiliza la ontología para establecer los fundamentos del conocimiento filosófico y científico, y examina la naturaleza de la realidad y los elementos más básicos de la existencia. Hay conceptos claves como ousia o sustancia, donde Aristóteles define la sustancia como lo que existe en sí mismo y es la base de todo lo que es. La sustancia es el tema central de su ontología, y a partir de ella se desarrollan otros conceptos filosóficos.
Las categorías del ser. Con Aristóteles introduce las categorías para clasificar las diferentes maneras en que algo puede ser, como la sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, acción y pasión. Estas categorías ayudan a entender cómo se pueden describir y analizar diferentes aspectos del ser. También habla de de la teoría de las 4 causas, donde esta teoría es fundamental para su ontología: causa formal, material, eficiente y final. Y estas explican por qué algo es lo que es y cómo se relaciona con el concepto de ser. Hay algo muy interesante: mientras que Platón postula la existencia de un mundo de formas o ideas separadas del mundo sensible, Aristóteles criticó esta idea y propuso que la sustancia es una combinación de forma y materia en el mundo sensible, y la ontología aristotélica se centra en las realidades concretas y su análisis, a diferencia del enfoque idealista de Platón. También tenemos que hablar de la importancia de la ontología aristotélica. La ontología de Aristóteles establece bases para la metafísica y la filosofía en general. Sus conceptos sobre la sustancia, las categorías y las causas influyeron en el desarrollo del pensamiento filosófico en la antigüedad y en la filosofía medieval. El impacto que tuvo en la ciencia también es importante, donde la ontología tuvo un impacto en el desarrollo de la ciencia y la lógica, y sus principios fueron utilizados para construir sistemas de clasificación y análisis en varias disciplinas. Los conceptos ontológicos de Aristóteles siguen siendo relevantes en debates filosóficos contemporáneos, donde la discusión sobre la naturaleza del ser, la sustancia y la existencia continúan siendo central en la filosofía moderna y contemporánea. Otro tema es muy interesante: la teoría de las causas. Se explora acá las 4 causas, que es central en su metafísica y proporciona un marco para entender por qué las cosas son como son. La teoría aborda diferentes aspectos del ser del cambio, ofreciendo una explicación completa de la realidad. La teoría de las 4 causas de Aristóteles busca responder a las preguntas de por qué una cosa es lo que es y cómo llega a ser lo que es. En lugar de atribuirle el cambio o la existencia a una sola cosa, Aristóteles argumenta que se necesitan 4 tipos de causas para explicar completamente la realidad. Aristóteles desarrolla esta teoría en su obra Metafísica, donde examina cómo las causas se relacionan con la existencia y el cambio en el mundo. Las 4 causas, por ejemplo, la causa material define de qué está hecho algo. Se pregunta de qué está hecho esto, y la materia es la causa material de la cual está hecho. Corresponde, por ejemplo, en el caso de silla, la causa material sería de qué está hecho esto, es madera o cualquier otro material del que está construido. Esta es la causa material. La causa material nos pregunta siempre de qué está hecho esto. Y esto es importante porque la causa material es esencial para comprender la naturaleza y la física de los objetos, y como estos están compuestos, sin la causa material no podría haber una existencia física de las cosas. La causa formal también es la causa o la esencia que define qué es una cosa. Corresponde a la pregunta ¿qué es esto? Y se refiere a la estructura o el diseño que determina la identidad de un objeto. Por ejemplo, para la silla, la causa formal sería el diseño específico y la estructura que la hace reconocible como una silla en lugar de cualquier otro objeto. Y también la causa formal es crucial para entender la identidad y la naturaleza de una cosa. ¿Qué es esto? Define la forma que determina qué es un objeto y cómo se clasifica. En la causa eficiente es el agente o proceso que produce el cambio o el movimiento, que responde a la pregunta de quién o qué ha producido esto, y se refiere a la causa activa. Por la causa eficiente, que pone en marcha el proceso de creación o cambio. Un ejemplo es la creación de una silla. La causa eficiente sería quién ha producido esto, el carpintero o el fabricante que construye la silla. Y es importante porque la causa eficiente explica cómo y por qué ocurre el cambio. Es fundamental para comprender los procesos que llevan a la existencia y la modificación de los objetos. Y por último, la causa final, que esta causa responde a la pregunta ¿para qué sirve esto? La causa final de una silla es proporcionar un lugar para sentarse, es el propósito para el cual se diseña y se fabrica la silla. Y esto es importante porque la relación final es crucial para entender el propósito y la utilidad de las cosas, proporciona una explicación de por qué algo existe y cómo contribuye a un fin o objetivo. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque si le llevamos al mundo de la identidad o al mundo del ser humano o la filosofía de la mente, preguntaríamos ¿de qué está hecho esto? O sea, ¿de qué está hecho la conciencia?
Podríamos responder de datos. ¿Qué es esto? Es espíritu puro, es algo abstracto. Causa eficiente. ¿Qué o quién ha producido esto? Y aquí entraríamos a la pregunta de ¿tenemos un creador o no tenemos un creador? Y también la siguiente pregunta, la causa final, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para conocer el mundo, para trascender el mundo, ¿para qué? Entonces es fundamental también preguntar estas causas, estas 4 causas a nivel de la conciencia, pero estas se utilizan para, más que todo, para comprender la realidad. Bueno, la realidad también está dentro de lo que acabo de decir, pero solo se basa muchas veces, no se habla mucho de estas 4 causas en la conciencia del individuo, sino más bien en el mundo material, porque se supone que va en contra de Platón, porque no sabríamos responder a ciencia cierta si una silla tiene una silla verdadera en el mundo espiritual. O es una copia del mundo espiritual, una silla, pero no podemos saber eso, pero sí podemos saber que lo que lo fabricó, para quién lo hizo, para qué es esto y de qué está hecho esto. Bien, es muy interesante analizar la metafísica de Aristóteles y ver algunos ciertos detalles, pero vamos a seguir avanzando porque hay una interconexión en trabajo en conjunto. Las 4 causas trabajan juntas para proporcionar una explicación completa de la existencia y el cambio. Cada causa aborda un aspecto diferente de la realidad y juntas ofrecen una visión integral de por qué las cosas son como son. Para una silla, la causa material es la madera, la causa formal es el diseño de la silla, la causa eficiente es el carpintero que lo construye y la causa final es el propósito que proporciona un lugar para sentarse. Todas estas causas combinadas explican la existencia y la función de la silla. También tenemos que hablar de Aristóteles y utiliza la teoría de las 4 causas para abordar preguntas sobre la realidad y el cambio. Esta teoría permite una comprensión más completa de los objetos y los procesos en el mundo, integrando aspectos físicos, formales y causales y funcionales. También vamos a hablar de cómo 4 causas explican el cambio y la existencia en la filosofía de Aristóteles. Bueno, para empezar vamos a explicar el cambio. La causa material es el sustrato físico del cual algo está hecho. Como mencionamos antes, es algo material, es materia subyacente que tiene el potencial para tomar diferentes formas. Ejemplo, imagina tienes una pieza de madera que se transforma en una silla de madera o una cosa material. Es el material que puede ser moldeado y cambiado. En cambio, el cambio en la materia de ser una pieza simple a convertirse en una silla ocurre porque la madera tiene la capacidad de tomar una nueva forma. Mientras la causa formal y el cambio de forma es la causa formal, es el diseño ya también que define qué es algo. Ejemplo, si la pieza de madera se talla para convertirse en una silla, la forma específica de la silla es el diseño de las dimensiones de estructura, representa la causa formal. El cambio de la madera en una silla ocurre cuando se da una forma específica que define el objeto como una silla en lugar de una pieza de madera sin forma. Mientras que la causa eficiente y el cambio causado es la causa donde un agente o un proceso ha producido el cambio, el factor que pone en movimiento el acto de cambiar. En el caso de la silla, el carpintero es la causa eficiente. El carpintero utiliza herramientas y técnicas para transformar la madera en una silla. Sin la acción del carpintero, el cambio de la madera a una silla no podría ocurrir. Y la causa final es el propósito fin para el cual algo existe o se produce el objetivo que motive el cambio. Por ejemplo, la causa final de transformar la madera en una silla es proporcionar un lugar para sentarse. El propósito de la silla guía el diseño y la fabricación y explica por qué se realiza el cambio de la madera. Vamos ahora a hablar de la explicación de la existencia. Por ejemplo, la causa material proporciona el sustrato físico necesario para que un objeto exista. Es el que físico existe en potencia. Es el que físico existe en potencia. La madera, la causa material es necesaria para que una silla exista. Sin la materia no habría objeto físico que pueda ser identificado como una silla. Ahí vamos a poner el ejemplo del cuerpo. Vamos a ser un poco aristotélicos.
donde después tenemos la causa formal, entonces define la identidad de un objeto, establece qué es y cómo se clasifica, la forma o el diseño específico para que algo tenga una existencia determinada. Entonces la forma específica de la silla, causa, define lo que es y cómo se percibe. La identidad de la silla se basa en su diseño y estructura que la distingue entre otros. En este caso el cuerpo humano ya define en la estructura de que es un humano, pero no podríamos negar tampoco que podría ser algo sin vida, como un animal. Un animal me refiero a que la causa formal, el diseño, no define al objeto. Por ejemplo, yo con un cuerpo humano no me definiría si tengo un cuerpo humano. ¿Por qué no me definiría? Porque tendría que tener la parte autorreflexiva de mi identidad, el problema de la identidad, y una memoria que esté dirigida a crear un propio yo. Y este yo es básicamente un problema, pero vamos a ver cómo se desarrolla más adelante. Entonces la causa eficiente sería explicar por qué algo llega a existir. Es el proceso o el agente que produce algo. El carpintero es la causa eficiente que realiza en la madera una silla, y la existencia de la silla depende de la intervención del carpintero para llevar a cabo su construcción. En el caso del hombre, ya tengo la materia, la causa material, ya tengo la causa formal. Tengo la causa material, que serían las células. Tengo la causa formal, que sería el diseño del cuerpo. Pero ahora es algo mucho más profundo, ¿no? La causa eficiente. ¿Quién constituye mi creación? ¿Existe un Dios que ha constituido esta forma y esta materia? ¿O es algo súper diferente a ello? Bien, ahora este es un problema, ¿no? O es la conciencia autopercibida de uno la que genera la existencia formal y material del cuerpo humano. Y por último tenemos la causa final, para explicar el propósito y el objetivo que justifica la existencia, no el para qué existe algo. En el caso de la silla, existe para proporcionar lugar para sentarse. El propósito de la silla es la razón de su existencia y su diseño. El propósito de sentarse es su diseño, pero en el hombre, en el caso del ser humano, ¿para qué? ¿Para qué sería, no? Para satisfacer sus deseos, para ser feliz, para autorrealizarse. Y hay muchos propósitos en la existencia humana. Hay muchos propósitos o no conocemos los propósitos. Una de dos. No puede haber dos, cuatro. O puede haber múltiples propósitos, pero ¿por qué habría múltiples propósitos? ¿Y cuál sería la causa eficiente de esos múltiples propósitos? Y si esta causa eficiente es la que ha determinado que existan múltiples propósitos, pero al final, si tenemos la misma forma y materia, tendremos que tener el mismo propósito, por así decirlo, porque la silla sirve y la existencia de la silla es para su diseño, y su razón de existir es que la gente se siente, es para sentarse. Pero con el ser humano es diferente, ¿no? Es completamente diferente. ¿Para qué entonces el ser humano existe? ¿Y cuál es la causa eficiente de este ser humano? Y esto es muy, muy interesante de analizar, queridos amigos, y nos vemos en el próximo episodio, que vamos a hablar de la ética Nicómaco. Nos vemos en el siguiente episodio número 17, y un fuerte abrazo y hasta luego.